Ahí empecé a grabar, así que cuando quieran, por favor escriban en el chat el presente. Y lo que vamos a empezar a ver en este momento, bueno, habíamos visto la cuestión de lo que son los distintos tipos de tierra, eh, que no es lo mismo en los planos. Cuando uno empieza a revisar, uno se empieza a dar cuenta que por lo general se utiliza siempre este último símbolo, que es el air ground, para referirse a todas las tierras en común, lo cual es un error porque eso conlleva a después conectar las cosas de manera incorrecta, ¿sí? Conectamos chasis para protecciones de aislación a la misma tierra de los circuitos eléctricos o de fuentes, de circuitos de electrónica, de PLCs y demás, y hace un desbarajuste, ¿sí? Si por ejemplo hay un corto en la aislación de un motor y estamos todos conectados en todas las mismas tierras, puede ocurrir que la corriente de falla a través de la aislación se derive a los equipos. En el mejor de los casos, quemando el equipo en sí, o teniendo unas cuestiones de que pueda transferirse a algún tablero o alguien pueda tocar ese tablero en el momento que pasa, electrocutándolo. Lo cual no es una cuestión a tener en menos en el mantenimiento. Siempre que hagan una puesta en tierra, traten de dividir las puestas en la tierra para protecciones, para electrónica y para equipos de electricidad en general. Bien, lo que tenemos que hacer ahora nosotros es definir qué es un instrumento, ¿sí? Cuando nosotros en este momento estamos viendo lo que son los equipos de medición analógicos, no estamos hablando de multímetros, sino de aquellos que se encuentran en los tableros. Uno cuando va, lo más común es encontrar estos equipos de aguja, que parecen arcaicos, pero tienen la facilidad de que son de fácil mantenimiento y por lo tanto simplemente con una calibración a lo que es, vamos a estar viendo al final cómo es una calibración de un equipo de estos, las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno lo manda a calibrarse, que por lo general es cada un año. Perdóname, no, Sí. no estás pasando nada en una filmina, ¿no? No, Porque se ve lo de los ejercicios. perdón, ¿se ve los? Lo de Estamos con los. la pizarra. Listo, gracias. Ahora ahí están viendo ustedes la filmina. No, justamente, estamos con la Ah, pizarra ahora. ok, hubo un problema, un segundito que dejo de compartir y comparto de vuelta. Gracias por avisar. No, por favor. Bien. ¿Ahora ven la filmina? Sí. Bien, Sí. perfecto. Gracias. Sí, ahora sí. Menos mal que avisaste. Bien, estábamos en... bueno, utilizamos estos tipos de tableros, estos tipos de equipos que miden con la deflexión de una aguja el valor de corriente o de tensión que se está pasando a través de un circuito. Estos equipos, por lo general, tienen tres componentes que no deben faltar en ninguno para poder convertirse en un instrumento de emisión, los cuales son un dispositivo de operación no deriva de deflexión, a ese nombre raro que parece simplemente la aguja que indica el valor en sí. Lo que se busca en un equipo, sí, en un equipo de este estilo, que cada vez que deja de haber una excitación externa, ya sea una corriente o una tensión, esa indicación, ese puntero vuelve a la posición de cero. Para ello, lo que se necesita es tener un dispositivo de control que actúa en contra de ese desvío. Lo que sucede es, tengo la aguja que está indicando, y ahora cuando veamos los ejemplos de lo que son distintos van a quedar más claro, pero quiero que se queden con el concepto primero. Tenemos un dispositivo de control que lo que hace es oponerse al movimiento de esa aguja para que se mantenga una relación entre la magnitud que se está midiendo y el movimiento de la aguja. Y por último tenemos un dispositivo de amortiguación que asegura que el puntero vuelva a la posición inicial. Bien, muchas veces, en algunos y muchos equipos, el dispositivo de control y el dispositivo de amortiguación son el mismo. Entonces, esta definición nos lleva a lo que son los primeros tipos de instrumentos analógicos, que son los más sencillos, ¿sí?
Yo lo voy a explicar de una forma muy por encima, debido a que para poder saber bien cuál es el funcionamiento, ustedes tienen que tener nociones de lo que son circuitos electromagnéticos, ¿sí? Inducción electromagnética y demás, lo cual, por lo que tengo entendido, llegaron a ver hasta capacitores en Electrotecnia 1, así que vamos a tratar de que esto sea lo más por arriba posible. Los equipos, ¿sí? Estos equipos, las indicaciones pueden ser de distintas, la escala, lo que se conoce como escala, puede ser de distintos tipos. Bien, por lo general tenemos lo que son escalas lineales, escalas cuadráticas, escalas logarítmicas, que cada una de esas escalas corresponde a un tipo particular de instrumento, ¿sí? Que está compuesto con componentes específicos que hacen que uno pueda leer esa escala de cierta forma, ¿sí? Por ejemplo, este es el primer instrumento que vamos a ver, el cual se llama instrumento de imán permanente y bobina móvil. ¿Por qué se llama así? Debido a los componentes que tiene que lo componen, ¿sí? Es imán permanente porque en su interior, ya sea en la carcasa, por ejemplo, si yo agarro un instrumento y veo una de las cajitas que son parte del equipo, dentro de un voltímetro de tablero, por ejemplo, tengo un, por ejemplo, sea este el caso, justo entré en Mercado Libre, vamos a otra imagen, por ejemplo, cualquiera de estos, dentro del interior puede haber uno de estos equipos, ¿sí? El tipo de instrumento que está indicado por la simbología que vamos a ver en breve nomás. Bien. Dentro de esa carcasa ustedes pueden llegar a tener esto, que lo cual es un instrumento de imán permanente y bobina móvil. Se llama imán permanente porque tiene justamente un imán permanente, un imán importante, ya sea de hierro o de material ferromagnético en realidad, o algunos tienen de neodimio, en el cual ustedes sabrán que cuando uno tiene tiene un imán, tiene un campo magnético. Al ser permanente, ese campo magnético siempre está presente. Lo que por ahí lo que por ahí no es intuitivo, no es normal, es que lo que un electroimán, lo que es lo que se llama probablemente un electroimán, o sea, se puede generar un campo magnético con un conductor, ya sea un cable de cobre y demás, haciendo pasar una corriente. Si yo tomo un conductor y lo enrollo y hago pasar alrededor de él una corriente, se genera un imán, que lo que va a tratar de hacer ese imán que se genera es tratar de alinearse con este imán permanente que está en la parte inferior del dibujo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo haga pasar corriente a través de este bobinado que está en este punto de acá, lo que va a tratar de hacer es, al pasar corriente, ¿sí? Por algo que se llama la ley de Lenz, que tiene que ver con la mano derecha, no quiero entrar mucho en esos detalles porque por ahí confunden, yo tengo el sentido en el que va, en el sentido en el que apuntaría lo que es a ver si tengo para marcar acá. Si yo hago pasar una corriente a través del circuito, yo tendré un campo magnético que va a intentar alinear de esta manera. Como a los campos magnéticos les gusta estar alineados, ¿sí? Para tener la menos fuerza posible, lo que va a suceder es que esta bobina va a empezar a girar hacia el lado derecho, de esta manera. Si ustedes abren obviamente es un peligro, ¿no? Pero si ustedes abrirían el voltímetro, el amperímetro y hacen pasar corriente o tensión, lo que verían es esto, que la bobina esta que está acá se mueve y por consecuencia al moverse en sentido horario, lo que se va a tener es un movimiento de flexión del puntero. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si yo llevo una corriente máxima, lo que voy a tener es la aguja apuntando lo que es el fondo de escala o en otros... en la bibliografía pueden que lo encuentren como FSD, que es Full Scale Deflection, ¿sí? O deflexión a fondo de escala, que hace que que el indicador se mueva a la parte final de acá. ¿Qué es lo que sucede con eso? Una vez que yo llego acá y la excitación de la corriente baja,
yo necesito que esto vuelva de manera, o sea, lo que sería natural es que volviera al punto cero. Muchas veces, como la fuerza del torque que se genera en el instrumento, en la bobina, es tan fuerte y a veces queda magnetizado, porque no es que la condición del magnetismo desaparece, puede haber un pequeño residuo de magnetismo que se ocurre cuando los electrones en el material quedan apuntando hacia una dirección. Necesito de un equipo, un sistema de amortiguación, ¿sí? Y de control, en este caso en la bobina móvil, lo que estamos viendo que el dispositivo de control y de amortiguación es el mismo, que es este resorte de espiral, que al moverse la bobina, perdón, el indicador, la aguja hacia la derecha, esto va a tener una fuerza, a poner una resistencia a ese movimiento. Entonces, al dejar de energizarse esta bobina que está en este punto, con la ayuda del resorte, la bobina, el puntero va a volver hacia la posición inicial. La bobina, de la misma manera la bobina, ¿sí? Por eso es la cuestión. Tanto el puntero como la bobina vuelven a la posición inicial. Si ustedes se fijan a la derecha de la que es la filmina, van a encontrar una ecuación, la cual tiene que ver lo que nos está diciendo esta ecuación que está en este punto. Nos está diciendo que la deflexión es proporcional a un valor S, que vamos a ver más adelante, que es la sensibilidad, por la corriente que pasa a través de ella. Bien, esta corriente es una corriente de continua. Bien, ¿cuál es la cuestión? Si yo conecto en este tipo de equipos, en los de hierro móvil, conectar el borne positivo, lamentablemente no tengo una imagen de una parte de atrás de una... Ah, sí tengo una... Bueno, en la parte de atrás estos equipos de lo que les mostré recién, que es el dibujito, tienen dos bornecitos nada más en la parte de atrás de esto, que son para conectar el positivo y el negativo dependiendo de lo que quieran medir ustedes, como estuvimos viéndose en los circuitos. ¿Qué tensión absoluta, por ejemplo en el voltímetro, qué tensión absoluta o qué tensión relativa yo quiero medir? Como estos circuitos responden directamente a una corriente continua, si yo conecto al revés, o sea, conecto el borde positivo y el borde negativo al revés, lo que va a pasar es que la corriente que se induce por esta bobina va a tener el sentido contrario. Y por lo tanto, lo que va a suceder es que la aguja indicadora se va a mover hacia el otro lado. Entonces, cuando uno tenga un instrumento de hierro imán permanente, se llaman IPBM, por lo general, si escuchan decir IPBM, tengan en cuenta que es estos tipos de instrumentos, va a pasar que la aguja se va a mover hacia el otro lado. Si es muy fuerte la corriente en oposición, lo que va a pasar es que no va a pasar nada con la bobina, pero sí va a pasar algo con el resorte de espiral que va a deformarse. Y entonces ahí va a haber un problema con la cuestión de que hay que ir a calibrarlo para que empiece a medir bien. Bueno, es otro tema. Por lo general, si uno quiere medir con este tipo de dispositivos corrientes alternas, en el apunte está indicado, lo que tiene que hacer es utilizar un tipo de circuito rectificador que nosotros se nos escapa de nuestra materia. Se utiliza lo que sería un rectificador de media onda, y el valor que tenemos en este punto, en vez de ser la corriente continua, es el valor medio de la tensión, ¿sí? Que está dado por el valor máximo de la forma de onda por pi. Este valor, que es I0, lo voy a escribir acá abajo. Si yo tengo una corriente que sí, que depende del tiempo, si es alterna claramente, lo que voy a tener es una función que tiene esta forma. Bien, es una señal sinusoidal con un pico máximo. Lo que yo voy a estar midiendo con este dispositivo, si no tengo un rectificador, bien, si tengo el rectificador de media onda, lo que voy a estar midiendo es esto, que es la I media por I0 por pi. Lo que se hace después es multiplicar este valor por un factor de forma y tengo el valor real. Eso del que estoy hablando ahora, que parece chino básico y todo lo demás, cuando veamos equipos, les voy adelantando, cuando veamos equipos de
digitales, multímetros y amperímetros digitales, vamos a estar hablando de factor de forma, lo que son multímetros TRS, lo que son RMS y demás. Bien. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? De conectarlo de esta manera. Porque si yo conecto una corriente, lo que sería una tensión de alterna en esta bobina, ustedes sabrán que la tensión y la corriente alterna se mueve en sí los electrones en ella. Si yo tengo un eje integrado y tengo mi señal sinusoidal, ¿sí? Que es dependiente del tiempo, y tengo una corriente I, la cual tiene un pico máximo que es I0 en este punto, que corresponde a este mismo valor que está acá. Si yo conecto esta corriente alterna o esta tensión alterna, lo que ustedes prefieran, lo que va a pasar es que como en mitad del ciclo la corriente va en un sentido y en la mitad del ciclo la corriente va en el otro sentido del circuito, lo único que voy a ver es una vibración de un lado al otro de la aguja. ¿Bien? Entonces, este tipo de circuitos, salvo que, no se que tenga rectificación un rectificador en la parte interna, no se pueden conectar a tensiones alternas. ¿Qué me refiero con un rectificador? Para que se entienda de forma sencilla, si yo conecto para aquel que no lo entienda, si yo conecto, por ejemplo, un diodo, a ver, ¿dónde era que estaba? Esto no. Yo conecto una señal de alterna, supónganse que tenemos una señal de alterna un poquito más chica, que son tensión de 5 Hz, vamos a poner que tiene 5 Hz nada más. Es una tensión que tiene 5 volt y 5 Hz, que quiere decir que cada periodo de tiempo es 1/5. Ahora, después eso cuando veamos factores de forma lo vamos a ver, pero yo se los voy adelantando para que se vayan dando una idea de lo que estamos hablando. Si yo esto lo conecto a una resistencia, una carga de 10K, de esta manera, y mido lo que es mi señal en el tiempo, en este punto, lo que voy a obtener es una señal. Vamos a tener que bajar el tiempo, vamos a hacer un poco más lento esto, así, no, vamos a hacer lo que sea de un Hz, así tenemos un periodo de 1 segundo. Si yo tomo mi señal y vamos a reducir un poco el tiempo, vamos a poner 0,5 segundos acá, y además debemos, para no tener problemas y poder visualizar toda la onda, tenemos que poner acá el valor negativo. Si ustedes se fijan, tengo una señal de 1 Hz que lo que hace es, vamos a checar un poco más, así se puede apreciar un poquito más. Bien, esto cada 1 segundo, ¿sí?, cumple su ciclo. Si yo ahora lo pauso y lo mantengo, fíjense que cuando yo tengo el valor 1, ¿sí?, en 1 segundo, pasado el segundo, que es lo que me da el periodo, la señal se vuelve a repetir. ¿De acuerdo? Si yo conecto esto a un IPBM, lo que va a suceder es que la señal, la aguja del mismo va a empezar a vibrar de un lado para el otro. Entonces lo que se hace es agregar un diodo de media onda, o un rectificador de media onda, en realidad un diodo, que lo que hace es cortarme la señal y... No, esto es una negadora. Creo que están acá. Si yo conecto un diodo, y mido nuevamente, lo que voy a tener es que la onda va a aparecer, ¿sí?, cada cierto tiempo, la mitad del tiempo nada más, que está por la parte superior. Si yo ahora, para que se note lo que está haciendo ese diodo, conecto otra punta de voltímetro en este punto, acá, van a ver la onda sin cortar, ¿sí?, y la onda cortada. Fíjense que nada más se mantiene, si vemos el color rojo nada más, vamos a agrandar un poco más esto, así se puede apreciar un poquito más. Si ustedes se fijan, la onda que es la roja, que es la que está pasando el diodo, tiene un poquito menos de amplitud,
¿sí? Porque el diodo tiene una cierta resistencia interna y una caída de potencial, recorta la señal al punto que está en solo cuando es positiva. Lo que se está midiendo cuando se hace esto es el valor medio de la señal. ¿Qué quiere decir esto? Que se mide el valor medio, que es I0 sobre pi, está midiendo un valor que va por acá, ¿sí? Por el medio de estos dos valores. Allí donde tienen la curva es como si yo dibujara una línea justo en este punto. Entonces, si yo quiero tener el valor real, debería multiplicarlo por otro número, que se llama factor de forma, el cual me permite tener la medición correcta del mismo. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos esto? Sí, más se va o entendiendo. más o así menos. para ver Más es o un menos se va poco entendiendo. complicado. Sí, no. Ahora cuando nosotros en la próxima clase van a hacer un ejercicio ustedes de factor de forma para poder apreciar qué es lo que cuando ustedes miden en los multímetros y demás, sepan lo que están diciendo. ¿Sí? Cuando dicen, sí, yo tengo un multímetro RMS, mide esto, un TRMS, que son mucho más caros, ¿por qué es TRMS? ¿Por qué es más caro? Y demás. Esto es más que nada, es un indicio. Yo para poder explicarles esto, que es este valor que sale de I media I sobre 0 sobre pi, tendría que explicarle lo que es una integral, ¿sí? Una integral y una aproximación de Riemann. No creo que sume mucho, pero sí que tengan una idea de que lo que está haciendo el equipo cuando lo conecta. Nosotros cuando hagamos lo que es factor de forma no lo vamos a hacer por integrales, sino que lo vamos a hacer por aproximaciones para que se pueda apreciar qué es lo que hace. Nada más. Nico, Sí, ¿puedo hacerte una consulta justamente con esa muestra? sí, El tema es, cuando colocas el diodo, dependiendo del valor, el diodo puede tener una caída de tensión de, si no me equivoco, 0,5 o 0,7, dependiendo del material que esté hecho. exactamente. Cuando está en la onda... ¿Cómo? Sí, exactamente, como dijiste. Dependiendo del tipo de De diodo que material. estés utilizando, el material, lo que es el silicio germanio, otro tipo ¿cómo se llama? De unión PN, se llaman uniones PN, vos podés tener diferentes valores de tensión. Es un tema aparte, tiene que ver con el punto, esa tensión que estás hablando vos, tiene que ver con el punto en el cual el diodo empieza a transmitir corriente, ¿sí? Un segundito para que quede claro a lo que estamos hablando. Les voy a mostrar la curva característica de un diodo. Esto es lo fácil de la internet. Uno cuando tiene un diodo en un circuito, el diodo no comienza, qué fea imagen que elegí, pero acá esta que es lisa, no tiene mucha vuelta. Cuando uno comienza tiene un diodo y lo pone en directa, que es esta zona, este cuadrante que está trabajando acá, el diodo no empieza a transmitir corriente inmediatamente, tiene un cierto valor cual tiene que vencerse. Eso tiene que ver con un salto que tiene de los electrones de la juntura que están formando, que se están formando los materiales, que se llama unión PN. Cuando empieza a circular en ese punto, ¿sí? Acá el diodo se vuelve lineal y empieza a conducir. Bien, y esa caída de tensión, ese valor rojo, que es esa diferencia entre estos dos puntos, por ejemplo, entre el punto azul y el punto rojo, tiene que ver con ese umbral que se ve en la imagen, ¿sí? Que esa es la tensión que yo tengo que vencer para que el diodo empiece a transmitir, a circular corriente. Sí. Ok, hasta ahí. Y cuando haces el cálculo, ¿la caída de tensión que se produce en el diodo se suma en algún momento? Sí, en el factor de forma se tiene en cuenta. No es que modifique mucho, si te fijas son 0.7 volt. Dependiendo de lo que tengas que medir, 0.7 volt es importante o no. Si yo tengo que medir valores en el orden de 2 volt, ese 0.7 volt sí me afecta. Si yo tengo que medir valores entre 100 volt, 0.7 volt, y es casi nada. Ahora cuando veamos errores de clase y demás, vas a darte cuenta que Sí, 0 vendría a ser como algo despreciable. es algo despreciable, exactamente, sí, esa es la palabra. Listo, gracias. No de nada. Bien, el otro tipo de instrumento que nosotros vamos a ver, en realidad 3 tipos de instrumentos, lo que son
imán permanente y bobina móvil, electrodinámicos, que los electrodinámicos se utilizan para lo que son los medios de los watímetros. El que vamos a ver nosotros en este punto es el de hierro móvil. Bien, el de hierro móvil es funcionamiento, sí, tiene que ver con lo que son tensiones, corrientes inducidas, inducción electromagnética y demás, pero el funcionamiento es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque en vez de estar la bobina en la parte del medio de un imán permanente, lo que es el imán ese permanente que nosotros estamos en este dibujo, ¿sí? Lo generamos haciendo circular una corriente a través de un solenoide. ¿Todos ubican lo que es un solenoide? Un solenoide, para el que no Sí, sepa, sí. es un devanado, Sí, sí. ¿sí? Es un devanado de cobre que lo que hace es atraer una pieza de metal. Bien. Un relé. Un solenoide, si un relé tiene un solenoide, sí, exactamente. Tiene un Un motor de solenoide. arranque. Motor de arranque. Y bueno, en sí, Una bobina. una bobina, ¿sí? Por lo general, si tiene, como somos todos de AISA, ustedes habrán visto una válvula solenoide, la deben conocer todos. Sí, sí. Que en la parte superior, sí, si ustedes se fijan, acá tienen tengo un día hoy con los links. En la parte superior, si ustedes se fijan, tienen la válvula en sí, el cuerpo de la válvula en la parte inferior, bien, y en la parte superior tienen el solenoide. El solenoide lo que hace es atraer una chapita que hace que se abra el paso de agua. El asiento que tiene una válvula que está apoyada en un asiento, en cuando yo lo energizo, levanta el cuerpo de la válvula, o sea, lo que es la obstrucción de la válvula y deja pasar el líquido. Este tipo de componentes, a diferencia de lo anterior, lo que hace es atraer lo que se llama un disco puede ser, hay varios tipos, yo tengo el dibujo, pues hay otros tipos de dibujo también, pero el más básico es este, que lo que hace es, al energizar, hacer pasar una corriente a través de esa bobina, una bobina que está en este punto así, lo que hace es generar un campo magnético que hace que este cuerpo de hierro, que es material ferromagnético, cambie la posición y se oriente de esta manera. Trate de cómo entrar adentro del solenoide. Al hacer eso, lo que sucede es que, si ustedes siguen queda un minuto, ¿sí? Cualquier cosa, si se corta, repetimos. Cuando se mueve en este sentido el cuerpo este disco de hierro dulce, lo que sucede es que el indicador, perdón, se mueve en esta dirección. Bien, esta es la escala. Y tenemos, según el tipo de dispositivo de hierro móvil, lo que se tiene son diferentes tipos por ejemplo, de amortiguación. En este caso es una pequeña valvulita que está, un pistón, el cual está en una cámara de aire, acá adentro hay aire atrapado, que lo que hace es, a medida que esto deja de energizarse, ustedes sabrán que el aire, el gas son comprimibles, hasta bastante atmósferas. Lo que hace es poner el aire que está acá en la parte superior, pone una resistencia que hace